La que le voy a comentar a continuación, esta da tristeza. Imagínense que en lo que llevamos del año son 700 chicos los que son víctimas de algún tipo de abuso sexual y en algunos casos tienen que ser sometidos incluso a cirugías reconstructivas. El PANI, los doctores y las autoridades competentes están asombradas y de verdad que es momento de llamar a la conciencia. Hay que cuidar a nuestros niños. La carita de Katherine no es la misma, su vida cambió. Su padrastro abusó de ella y su mamá lo permitía. Hoy, una tía es quien la cuida, pero la chiquita ya no sonríe tan feliz. Debido a lo que le pasó, tuvo que pasar por hasta cirugías. Mi hermana no le importó en el momento porque como ya él vivía bien, la tenía bien económicamente, ¿verdad? Ella no le importó arriesgar a la chiquita, que a ella le pasara lo que le pasó, lo pasó por alto. La chiquita ahora está conmigo, yo tengo la custodia. Ya no son solo chiquitos golpeados, ahora los abusados sexualmente se acercan cada vez más a encabezar la lista. Así lo confirma la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas. Que en este momento abuso sexual supera numéricamente a abuso físico. Y otra reflexión que es importante, el número de casos que nosotros detectamos de abuso sexual, sabemos siempre que es una subestimación, porque el número de casos que se denuncian son solo la punta del iceberg. Pero la situación va más allá. El abuso sexual que están sufriendo algunos chiquitos los lleva hasta que les hagan reconstrucciones en sus órganos genitales. A mi sobrina le tuvieron que tuvieron que reconstruir por dentro porque ella quedó muy mal. Ella, es que había que ver el momento, ¿verdad? Y cuando yo llegué ahí, yo la vi, yo quedé devastada. En el hospital de niños hicieron todo lo posible por ella, pero fue algo terrible, traumático para mí. Ahora imagínense para ella, ¿verdad? Verla así a ella. Un abuso sexual con penetración en un niño produce lesiones físicas que requieren reparación quirúrgica, muchas veces colocación de sondas, hospitalización prolongada, uso de medicamentos antirretrovirales para la prevención del contagio de VIH-Sida, que obliga a un niño a tener que tolerar medicamentos de difícil tolerancia durante varias semanas. Rica. Titulamos esta serie que va a durar 4 domingos y la verdad es que estoy muy contento de que estén ustedes esta mañana acá. Hoy no estamos transmitiendo en vivo la charla, sino que la estamos grabando para luego editarla y ponerla en nuestras redes sociales. Sobre todo por el tema que estamos tocando. No queremos que en vivo y en las redes sociales alguien salga con algún comentario que no queremos, alguien que no es de la iglesia, ¿verdad? Salga con algún comentario ahí abajo. Por cierto, quiero decirles que todo lo que hacemos acá, desde el café, desde lo que hay ahí abajo, todo lo que hacemos acá lo hacemos para que usted se sienta cómodo y cómoda, para que usted se sienta bienvenido y bienvenida, para que sienta que puede disfrutar y crecer con nosotros. Abajo, como ya Steven nos dijo, tenemos un área especial y quiero decir algo importante acá, y es que esa área especial es únicamente para las personas que están cuidando niños y niñas. No se vaya a tomar un café y ver la charla usted ahí, que ya nos ha pasado, ¿verdad? No es para las personas, es para que se sientan cómodos quienes tienen niños, niñas a cargo, y para que nosotros también podamos sentirnos cómodos y cómodas estando en este lugar para disfrutar todos en un ambiente adecuado, ¿de acuerdo? Bien, entonces estamos empezando con esta serie llamada Fobia. Nuestra sociedad está llena de miedos, ¿cierto? Tenemos miedos a un montón de cosas y hay miedos que son reales, hay miedos que son ficticios, hay miedos que son lógicos o que son cuantificables o que son demostrables, hay miedos que son absolutamente irreales y vamos a intentar durante toda esta serie hablar de algunos miedos que son absolutamente reales, que tenemos realmente. La pregunta aquí, ¿a qué debemos temer? Es real, ¿a qué sí tenemos que temer? Y nos viven
predicando, y muchas iglesias viven predicando acerca de cosas que tenemos que tener miedo. Por ejemplo, vamos a ver, un miedo real puede ser el cambio climático, ¿cierto o no? Usted y yo constatamos constantemente que el clima está cambiando y algunas áreas de este planeta están sufriendo terriblemente los embates de los cambios en el clima. Es evidente, y sí, tenemos que hacer algo con eso. Yo creo que sí, es un temor que tenemos que abrazar y tomar decisiones. Un temor que no es real, un temor que tiene que ver y que tanto se ha predicado con que si este país, por ejemplo, hace ciertas leyes o no hace ciertas leyes, Dios se va a enojar y nos va a llevar a nosotros, ¿cómo se dice? Candanga. Gracias, porque se me pasaron muchas palabras que no podía decir aquí, ¿verdad? Gracias por la ayuda. Entonces, eso es un miedo irreal. Dios no se va a enojar con todo el mundo. Dios no es alguien que culpa a una colectividad por decisiones de unos cuantos, ¿verdad? Y sea como sea que lo estemos entendiendo. Vean, cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar que se llamaba Macedonia. Recuerdan que el apóstol Pablo andaba plantando iglesias en todo el área mediterránea y llegó a un lugar que pertenecía a Grecia, que se llama Macedonia, y tuvo miedo en su corazón. Y esta es la frase bíblica con la que yo me inspiré para hacer esta serie de charlas, se encuentra aquí. 2 Corintios 7:5, en Nueva Traducción Viviente, dice Pablo que habían conflictos allá afuera y temores adentro. Y eso es lo que usted y yo estamos viviendo, ¿cierto o no? Ahí afuera están raptando chiquitos. ¿Cuántos han tenido miedo de eso? ¿Es real o es irreal? ¿Cuánto sí, cuánto no? Tenemos que aprender a valorar, a evaluar esas cosas. Ahí afuera hay violencia. ¿Sí hay violencia? ¿Ha crecido la violencia en este país o no? Hay conflictos allá afuera y hay temores en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo era mucho más joven, cuando era niño, a mí me dejaban jugar en el barrio. Salir con los amigos del barrio, con la bola o con lo que sea, ahí hasta que ya no se viera la bola y ya podíamos regresar. Ahora ya eso es casi imposible porque no tenemos paz en el corazón por lo que hay allá afuera, ¿cierto? Entonces, Pablo tenía temores. Y la palabra temor es en la que me estoy basando para toda esta serie. En griego es fobia. Y fobia significa miedo o temor. Miedo o temor. Entonces el versículo se leería conflictos allá afuera y fobias por dentro. Fobias. Y el problema de las fobias, de los miedos, es que algunos, como ya les dije, son reales y algunos son irreales. Y tenemos que saber discriminar realmente a qué sí tenemos que tenerle miedo, qué realmente es el enemigo de la sociedad para poder trabajar en favor de eso, o vamos a ver, atacar ese peligro para poder hacer una mejor sociedad. Si nosotros estamos atacando los peligros irreales, estamos perdiendo la batalla contra los peligros que sí son reales. No sé si me estoy explicando, de tal manera que decidimos hablar de este tema que es el abuso sexual infantil. Y créanme que después de la charla que di a principios de año sobre la comunidad LGBTI, esta es la segunda charla que me hace temblar las rodillas. ¿Qué tema? ¿Qué tema más complejo, qué complicado, qué delicado? ¿Por dónde le entro? Todavía anoche a las 3 de la mañana, sin mentirle, estaba haciéndole retoques a lo que escribía a la charla porque siento inseguridad. ¿Cómo poder enfocar esto bien, correctamente? ¿Cómo podemos hablar de esto? Y todo esto tiene que ver con una batalla, la batalla entre el bien y el mal. La batalla entre el bien y el mal. Y si ustedes son como yo, en algún momento de su vida tuvieron algún superhéroe favorito, ¿verdad? No importa la edad que usted tenga, los superhéroes han estado ahí desde hace muchos años. Incluso he visto, vamos a ver, impresos de superhéroes de hace 70 años más o menos. Así que si usted es como yo, usted eligió algún superhéroe. Para mí es este. Ese es mi superhéroe hasta el día de hoy. Y luego les voy a contar por qué. ¿Por qué este es el que yo elegí? Pero los superhéroes luchan en esa batalla entre el bien y el mal. Particularmente nos damos cuenta que estos superhéroes luchan por defender ¿a quiénes? A los más fuertes.
a los más débiles, a los más vulnerables, a los inocentes. Están luchando para proteger a los que más expuestos están a ser víctimas del mal, de la maldad. Porque sabemos también que la contraparte, quienes están enfocados en hacer el mal, están buscando quiénes son los más débiles. Es una ley natural. Si usted ve los leones, las leonas, que son las que cazan, ¿a quiénes cazan? ¿A los más fuertes o a los más débiles? A los más débiles y a los más pequeños. ¿Cierto? Y así pasa en la escuela, a quienes hacen bullying. Y así pasa en el colegio, y así pasa en la universidad, y así pasa en el trabajo, y así pasa en la vida. Los débiles, los más vulnerables, los más inocentes, los que están más expuestos a ser devorados por el mal. Así que es el concepto de la maldad como una fuerza activa. Y permítame repetir esto varias veces esta mañana. El mal es una fuerza, ¿cómo? Activa, versus el bien, que muchas veces es una fuerza pasiva. El mal es una fuerza activa, está actuando en este momento, está maquinando cómo mejorar su forma de hacer maldad, están diversificando su manera de hacer el mal. Y sin embargo, muchos de los buenos, entre los cuales nos contamos nosotros, eso espero, estamos sentados diciendo: a mí no me va a pasar, en mi casa eso no va a suceder, en mi país eso es imposible. Y una fuerza activa versus una fuerza pasiva nos hace cómplices de lo que está sucediendo desde el lado de la maldad. Y tiene sentido que haya fuerzas que procuren ganarle la partida, la batalla a esa fuerza activa que intenta destruir la inocencia de los más débiles. Ahora, probablemente algunos de ustedes se están preguntando: ¿por qué en esta iglesia se empeñan en tocar temas tan raros? ¿Por qué? Habiendo tanta Biblia y tanto tema ahí tan bonito, que la bendición y que muchas cosas, ¿por qué? Bueno, porque es una iglesia, en primer lugar, valiente. En segundo lugar, una iglesia comprometida para hablar de las cosas que nadie quiere hablar. Así que yo quiero anticipar esta serie entera, toda la serie, será muy provechosa. Quiero dar herramientas a cada uno de ustedes. Quiero traer herramientas de cómo actuar para defender lo que sí nos interesa en esta sociedad. Porque no sabemos cómo actuar, qué hacer en casos específicos, de los cuales vamos a hablar después. Esto va a ser de mucho provecho si usted tiene hijos o hijas, si usted cuida a menores de alguna u otra manera, si usted trabaja en docencia con menores de edad, incluso si no tiene hijos, pero es tío o tía, si es primo o prima de niños pequeños, niñas pequeñas, si es hermano de niños o niñas pequeñas, o simplemente como parte de nuestra sociedad, porque en este tema tenemos que estar trabajando unidos, todos los actores de esta sociedad. Así que todos nosotros, adultos y adultas, tenemos dos cosas: la oportunidad de hacer algo y la responsabilidad de hacer algo con respecto a este tema. Paréntesis que quiero hacer antes de seguir con la charla. Si usted tiene sus hijos o hijas acá que son menores de 12 años, yo quiero advertirles que vamos a hablar de cosas muy específicas, de cosas muy directas, y que en mi opinión no sería tan recomendable que estén acá. Hay un área de interludio allá abajo, Interkids, donde probablemente estén más cómodos y más cómodas, pero lo dejo a su propio criterio, ¿de acuerdo? Bien, comencemos con esta frase. La maldad, ya la dije, es una fuerza activa en nosotros y en otros. Y ahorita voy a explicar por qué digo que también en nosotros. Si no hacemos algo intencional contra ella, nos invadirá. La maldad también está en nosotros. Y todos nosotros somos capaces de hacer daño. Y esto es algo delicado. Todos somos capaces de hacer daño.
Pero si no hacemos algo intencional contra nuestra propia maldad y contra la maldad de las demás personas, esa maldad nos invadirá, se apodera de nosotros. Es decir, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Si nos quedamos de brazos cruzados pensando, como ya dije hace un rato, a mí eso no me va a pasar, en mi casa eso no va a suceder, en mi familia eso no va a suceder, en mi colegio no va a pasar, yo los puse en un colegio especial, yo los puse en una escuela especial, en un kinder especial, en una iglesia especial, en mi barrio eso no va a pasar, y nos cruzamos de brazos. Yo solo tengo una frase para eso. Creo que es esta: si tenemos comportamientos que no ayudan, entonces perjudican. Si tenemos comportamientos de brazos cruzados, estamos colaborando con la maldad. Nuestra fuerza tiene que ser activa también e intencional. Y sí, sé que es un tema delicado, sobre todo tocarlo en una iglesia, cuando sabemos que hoy, como nunca antes, recibimos noticias tristes, muy tristes noticias, de sacerdotes y de pastores que han abusado y que abusan, y de la complicidad y el silencio de las iglesias, ¿o no? Porque cuando hay silencio, entonces perjudicamos. Y la iglesia ha callado. La iglesia ha guardado silencio y ha protegido a aquellos que han perpetrado los abusos sexuales. Y los ha pasado de una diócesis a otra, de una iglesia a otra, de un país al otro. Y se ha negado a levantar la voz valientemente. Y estoy hablando de la iglesia católica, pero también estoy hablando de la iglesia evangélica. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Pensilvania, un jurado investigador emitió un reporte en el que concluyó que unos 300 sacerdotes abusaron sexualmente de más de 1,000 niños, quizás muchos más, en 6 diócesis del estado desde la década de los 40. En Australia se lanzó una investigación nacional de 4 años y que concluye que más o menos 4.500 personas fueron abusadas en más de 1,000 instituciones católicas entre 1980 y el 2015, lo que se tiene contabilizado. Y podemos continuar en Chile, en México, en Costa Rica, en España, en Irlanda. Atrocidades. Y la iglesia guardando silencio. Hay una entidad que se llama Grace que se aboca a investigar esto, pero del lado evangélico. Y es alarmante lo que sucede en la iglesia evangélica también. Sin decir nombres y sin recordar ningún caso, en este momento en Costa Rica hay por lo menos 5 casos de pastores que están que están en juicio. En este momento, hoy, esta semana que viene, 5 pastores que están siendo acusados de abuso sexual dentro de la iglesia. Y la iglesia se calla, hace silencio. Dice: el campo de la misión cristiana es un imán para los abusadores sexuales, dice esta página, que es también profesor, el investigador de Derecho de la Universidad Liberty. En una conferencia este pasado 27 de septiembre que acaba de pasar, dice: las agencias misioneras donde el abuso es más frecuente a menudo no lo denuncia por temor a ser excluidos como institución y no van a recibir más ofrendas de ninguna otra institución para seguir trabajando. Lo que les da miedo es dejar de recibir plata. Entonces se quedan callados, calladas. Una vez más, entonces, la maldad es una fuerza activa en nosotros y en otros, y si no hacemos algo intencional, nos va a invadir. Y esa maldad invadió la iglesia, porque no hizo nada, porque se quedó callada. Y yo como pastor tengo que ser absolutamente sincero y decir: la iglesia falló y sigue fallando. Y por eso es que quiero hablar de eso en una iglesia, de esto en una iglesia. Y si me oye muy serio, es que este tema realmente me parece serio.
Y no sé muy bien cómo abordarlo, quiero confesarlo. Incluso en este momento, con todas mis notas ahí y todo eso, siento temor. Siento temor. Y regresando al tema de los superhéroes, ya les dije que este es mi superhéroe favorito. Y una vez, hace muchos años, mi hijo Santiago me pregunta, papi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y yo le dije, Santi, mi superhéroe es Batman. Y me dice, ¿y por qué? Yo supe en ese momento que la respuesta tenía que ser bien pensada. O sea, no podía ser una respuesta ahí cualquier vara, tenía que ser, porque esa era una pregunta teológica, una pregunta espiritual, una pregunta existencial, eso era una pregunta profunda, ¿por qué yo admiro a este superhéroe? Y mi respuesta pequeña, y luego se la elaboré, mi respuesta pequeña es, porque Batman no tiene superpoderes. ¿Se han dado cuenta? Batman no corre más rápido, Batman no tira telarañas, Batman no tiene visión ultra, ¿cómo era la de Superman? Ultravioleta, o no sé cuál es. No tiene, no, y no me interesa cómo se llama. Simple y sencillamente es una persona normal que se comprometió para trabajar, para luchar en favor de los más débiles. Pero esto tiene un porqué. ¿Cómo se llamaba Batman? ¿Alguien se acuerda? Bruce Wayne. Ese es su nombre de pila. No posee ningún superpoder. Y es un multimillonario con una infancia dura. Y esto es importante. Tiene una infancia dura. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué vio cuando era pequeño? Veo que están bien enterados. Veo que por ahí vamos a hacer más series hablando de superhéroes y con eso siento que caminamos con el mismo idioma. Sí, él vio trágicamente cómo asesinaban a sus dos papás siendo el niño. Y esto obviamente, ¿qué hace? Lo trauma, lo impacta, lo forma. Pero lo forma de tal manera que Bruce, yo le digo así porque es de mucha confianza, se aboca a estudiar, a ser una persona brillante para poder hacer el bien. Así que nuestras experiencias del pasado nos forman de alguna manera. Pero lo que aplica para un superhéroe que tomó la decisión de tomar ese dolor y transformarlo en un motivo de lucha contra el mal, también ese mismo dolor y esa misma experiencia puede transformar a alguien en malvado. Y esa es la historia de los otros superhéroes, o que no son superhéroes, sino la contraparte de los villanos, ¿cierto? Los villanos también tienen su historia, ¿o no? Todos han vivido algo trágico en su vida. Y todos tienen su historia. Y esto aplica para los superhéroes y esto aplica para su vida y mi vida. Lo que hayamos vivido de pequeños y de pequeñas nos forma, nos impacta, nos traumatiza. Y lo que no hayamos solucionado en el camino nos va a reventar, explotar en algún momento. Sé que es un tema muy complicado y no soy experto en esto, no soy psicólogo, soy teólogo, soy biblista, soy pastor, pero en mi experiencia lo que he ido notando cada vez que recibo a alguien en consejería es que la historia de la niñez de las personas determina mucho de cómo somos hoy. Y no es una justificación cuando alguien hace algo horrible como el abuso sexual. Esto no justifica ningún comportamiento, pero sí nos ayuda a entender el comportamiento. ¿Notan la diferencia? No justifica el comportamiento, pero sí podemos entender por qué está sucediendo. Los investigadores en criminología y todas esas cosas, lo primero que hacen cuando están trabajando con un tema, con un crimen, es investigar la historia de esta persona. ¿Cómo fue criado? ¿Cómo fueron sus papás? ¿Si le pasó algo que lo traumatizó? ¿Qué ha generado que sea una persona así? Es común que los villanos crezcan con un trauma no resuelto, Y como repito, esto no justifica ningún comportamiento, pero puede ayudar a explicarlo. La mayoría de ellos crecen con vivencias traumáticas que no resuelven, pero todo el que hace daño ha sido herido en el pasado. Ahora,
Yo quiero que hagamos en un segundito un punto y aparte del tema de abuso sexual y nos incluyamos nosotros en esta frase. Cada vez que yo hago daño a alguien, cada vez que yo le levanto la mano a mis hijos, cada vez que yo digo una frase hiriente, cada vez que yo trato mal a alguien, cada vez que yo hago daño a alguien, tengo que entender que hay algo no resuelto en mi vida del pasado. ¿Por qué estoy tratando mal a las personas? ¿Por qué? Y esto lo vimos hace 8 días en el cierre de la serie Reiniciar y hablamos de esas cosas que nos hacen actuar cuando no hemos solucionado nuestro pasado, cuando el pasado nos sigue dominando, cuando el pasado sigue siendo nuestro presente y está determinando nuestro futuro. Y entonces usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo daño? ¿Por qué le hago daño a la gente? ¿Y a qué tipo de gente le estoy haciendo daño? Y necesito ayuda para solucionar mi pasado. Pero volviendo al tema del abuso sexual, normalmente, los abusadores son personas que no han solucionado cosas de su pasado. Vean esta historia. Hace muchos años en México fui a un orfanato con Walter, que es el pastor de Interludio en México, y el director es un orfanato católico. El director, el sacerdote, nos contó esta historia y dice que llegó un momento en que quisieron honrar, hacer un homenaje a uno de los donantes, uno de los donadores más comprometidos con el hogar de niños huérfanos. Entonces hicieron un evento grande e invitaron a la prensa, e invitaron a gente del pueblo, y estaban ahí los niños y las niñas, en este caso eran solo niños varones que estaban ahí, que son los que vivían en el orfanato. E invitaron a esta persona a la cual iban a honrar, le iban a entregar una placa. Así que cuando llaman a esta persona, el sacerdote hizo una presentación larga y contó quién era y lo alabó, hizo una introducción, lo llamó que pasara al frente. Esta persona pasó al frente, le entregaron una placa y de repente uno de los niños de unos 13 años se levantó del público, salió corriendo a la tarima y le pegó una patada a este hombre a quien le estaban dando la placa. Imagínense ustedes cómo quedó todo el mundo, ¿verdad? En silencio absoluto. Y este niño temblaba de furia. Así que el sacerdote se empieza a quitar la faja. Y claro, todo el mundo dice, aquí viene el castigo público. Entonces el niño se da cuenta que el sacerdote se está quitando la faja, y entonces se pone mucho más en posición de ataque, ¿verdad? Si me vas a pegar, yo también te voy a pegar. El sacerdote se quita la faja y se le da al niño y le dice, pégueme. El niño agarra la faja y le temblaba la mano, le temblaba el brazo, no sabía qué hacer, pero decidió que sí, iba a golpear al sacerdote. Y le pegó una, y le pegó dos, y le pegó tres, y le pegó cuatro. Y cuando se cansó de golpearlo, el sacerdote lo abrazó y le hizo una pregunta: ¿quién te hizo tanto daño, hijo? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué estás tan enojado? Este niño lloraba y rompió a llorar terriblemente y empezó a decir: mi papá abusaba de mí. Luego mi mamá se divorció de él, de este hombre, y se volvió a casar, y mi padrastro abusaba de mí también, y ya no sé qué hacer con este dolor. No sé cómo sacar este dolor, estoy enojado. Todo el que hace daño ha sido herido en el pasado. Y una vez más, esto no justifica el actuar de este niño, este adolescente que se subió a golpear al hombre, pero explica algunas cosas de su corazón. Pero déjenme mencionar algunas cosas que tienen que ver con Costa Rica. Yo podría llenarlos a ustedes de cifras, de números, de estadísticas, de datos, pero quiero mencionar solamente algunas cuantas que me parecen relevantes. Si usted no puede ver eso, no importa, yo se lo traduzco acá. Cada 80 minutos
se denuncia un delito sexual en Costa Rica. Cada 80 minutos se denuncia un delito sexual en Costa Rica. Esto independientemente si es de menores o si son mujeres o si son adultos o lo que sea. Cada 80 minutos hay una denuncia. Cada año se registran 2.664 denuncias de abuso contra menores. Cada año, 2.664 denuncias de abuso sexual contra menores, lo que significa que cada 3 horas y media una víctima menor de edad tiene que ir a declarar por esa denuncia. Cada 3 horas y media de todos los días, de todo el año. Esto es mucho. Y esto es lo que se denuncia. Esto es lo que se denuncia. Saben que la mayor parte de los abusos sexuales nunca se denuncian. No se denuncian. Los delitos sexuales no aparecen entre los primeros lugares de ilícitos denunciados. De hecho, el abuso sexual contra menor y la violación está en el lugar número 18 y 19 respectivamente de las denuncias. Es decir, que se denuncia mucho más, por ejemplo, el hurto simple, que me roben el celular, que me roben 1,000 pesos, que un abuso sexual. Noten esto, en la cabeza de la lista está el robo simple con 472.702 denuncias por año. Hurto simple, muchas gracias. Vamos a ver, 200,000 y pico, que son, y seguida por la tenencia de droga, que son 199.644 denuncias por año. Es decir, por la razón que sea, en Costa Rica preferimos denunciar el robo de un celular que el robo de la inocencia. Vean esta noticia que me encontré esta semana. Por robo de 3,000 colones, mujer irá 10 años a la cárcel aquí en Costa Rica. Alguien se tomó la molestia de que le robaron 3,000 colones y fue y sacó el tiempo de hacer la denuncia ante el Ministerio Público, de hacer toda la gestión y de ir a un juicio por 3,000 colones para que alguien pase 10 años en la cárcel. 3,000 pesos. Que yo no la culpo, yo no lo culpo, probablemente yo no sé en qué situación haría eso. Tiene todo el derecho de denunciar a alguien por 3,000 pesos. Lo que no puede ser es que esto sea más importante que la denuncia de niños y niñas que están siendo abusados sexualmente. Como que un celular vale más, o como que 3,000 colones vale más. O la pregunta importante aquí es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Costa Rica no denunciamos? Costa Rica, Centroamérica, Latinoamérica está dentro de las zonas más violentas del planeta y dentro de las zonas con más abuso sexual a menores de todo el planeta. No nos hagamos ilusiones. No somos un paraíso. En este sentido no lo somos. Hay una catástrofe que está sucediendo en nuestro país todos los días, cada 3 horas y media. Un niño o una niña va a declarar porque fue abusado sexualmente y esos son los que son denunciados. Probablemente cada 45 minutos, cada 15 minutos hay un abuso sexual en este país contra menores. Es una epidemia. ¿Y por qué tanto silencio? ¿Por qué callamos el abuso? ¿Por qué se protege a los abusadores? Probablemente porque no sabemos cómo hacerlo. Sobre todo, como es el caso del abuso sexual, porque normalmente conocemos a los abusadores. Probablemente son nuestra familia. Y esto es muy delicado. Y esto es muy duro. Y esto es muy complicado. Es decir, y déjenme decir esto con las palabras con mucho cuidado, la fobia más importante que tenemos que tener es la fobia hacia el abuso sexual de menores en el hogar, en la casa.
La principal amenaza de la familia es esta, seguida por el divorcio. Y si no estamos enterados de cuál es la verdadera fobia que tenemos que tener, la verdadera lucha que tenemos que librar, seguiremos perdiendo la lucha contra el mal. Porque realmente el atentado más grande en nuestros hogares, contra nuestros niños, contra la familia, es el abuso sexual infantil, seguido del abuso y de la violencia contra las mujeres, ¿cierto o no? La homosexualidad no es la amenaza de la familia, y no estoy defendiendo una causa por otra, simplemente estoy poniendo los números como tienen que ir. Pero si la iglesia sigue predicando equivocadamente y no toca este tema como tiene que tocarlo, estamos atacando, estamos lanzando las balas donde no tenemos que lanzarlas. Y estamos permitiendo que se siga destruyendo miles y miles de niños y de niñas. La ONU nos llamó la atención a Costa Rica la semana pasada. ¿Vieron esa noticia? ¿Por qué nos llamó la atención? Porque somos muy buenos para pegarle a los chiquitos en la casa. ¿Lo leyeron? La ONU está asustada de la cantidad de niños y niñas que llegan al Hospital Nacional de Niños golpeados por sus padres en Costa Rica. Están asustados. Pero la iglesia sigue predicando que hay que pegarle a los chiquitos para que sean hombres de bien y mujeres de bien. Y yo no digo, como algunos dicen, a mí me pegaron, a mí me dieron paleta y vea qué bueno que soy. Yo no sé qué tan bueno será, honestamente. Qué tan hombre, qué tan mujer de bien somos. No es una regla. No siempre que se golpea a un niño sale alguien delincuente. Pero el daño sí se hace. Esto me recuerda una frase que me dijo hace mucho tiempo un amigo. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Un país está tan enfermo como su secreto más profundo. Si guarda silencio en el abuso sexual infantil, así de enfermos estamos. Y esto sucede también, la frase se aplica a la familia. Está tan enferma una familia como sus secretos. Y a una persona, usted y yo estamos tan enfermos como nuestros secretos. Si no podemos hablar abiertamente de estas cosas es porque estamos enfermos. Ningún problema se resuelve con el silencio. La tendencia a no hablar de los temas delicados hace que las cosas empeoren. ¿Qué hacer? Esto es algo importante y en las próximas charlas de esta serie, esta solo introductoria realmente al tema, vamos a ir viendo herramientas reales, aplicables, que usted y yo podemos aprender para esto. La transparencia apropiada a cada etapa de la vida de nuestros hijos e hijas crea un ambiente ¿de qué? De confianza. Cuando usted y yo no hablamos de temas difíciles dentro de nuestra casa, en el hogar, creamos un ambiente inseguro que atrae la maldad. Muy pocos de nosotros crecimos en un ambiente que nos dio seguridad en estos temas de la sexualidad, de nuestro cuerpo, etc. ¿Cierto? La prueba de la inseguridad para mí más fácil de detectar es el tabú de decir las palabras correctas. Cuando alguien no puede decir pene. Uy, dijo una palabra. Cuando alguien no puede decir vagina. Todos dicen pipí. Cosito. No sé cómo le dicen a la vagina, honestamente. No entremos en detalles. Pero la imposibilidad de hablarlo, ¿cómo se llama? Papi, mami, la masturbación, ¿qué es? Ay, Dios mío, ¿qué hago? Eso no se habla todavía. Cuando sea más grande, o se enojan y lo regañan. De eso no se habla, no sea cochino. Sí. Exactamente, porque eso es tabú.
porque eso es tabú. Yo iba a hablar de algo, pero después, ustedes saben, estuve pensando cómo tocar este tema, tótem y tabú, pero después dije, era demasiado complicado como para resumirlo en un ratico aquí. Pero es cierto, ese es el caldo de cultivo para crear esa inseguridad, y además inseguridad con mi propio cuerpo. ¿Qué tengo yo de malo que no puedo llamarle el nombre a mi propio cuerpo? ¿Qué tiene de malo esa cochinada de cuerpo, esa cochinada, eso es malo, eso no se toque? No. ¿Por qué? Entonces, el silencio va a generar un ambiente de inseguridad. Crecimos en un ambiente de inseguridad acerca de nuestro cuerpo, del sexo, de las relaciones, de lo que es el placer y de lo que no debería ser el placer, de lo que no es el placer. Por eso, la educación para la efectividad y la sexualidad, con todo lo que se pueda criticar de ella, es mucho mejor que el silencio. Es mucho mejor que simplemente callarnos, porque en los hogares no se está enseñando. Y de hecho en los hogares es el lugar donde más se está haciendo el abuso sexual. Por eso me gusta mucho la canción que pusimos al principio de este personaje. ¿Cómo es que se llama? De Maluma, ¿no? ¿Cómo es? Nada que ver. Sí, yo sé, Franco de Vita, me extraña, solo era para ver cómo estaban ustedes, ¿verdad? De desactualizados o no. Ahora, ¿cómo está de moda Freddy? Ok, voy a leer la letra de esta canción, yo sé que usted se la sabe, pero quiero que reflexionemos un poco porque tiene muchas verdades. Dice, no, voy a cantarla, no, mentira. No basta con traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela a que aprendan porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso es lo que te dice la gente, a tus hijos nunca les falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta. No basta lo que estamos haciendo. Es evidente que lo que está haciendo nuestra sociedad y la iglesia no basta, y tenemos que ser una fuerza activa que tome decisiones, que tome cartas en el asunto y que hagamos algo, porque estamos perdiendo las siguientes generaciones que están siendo abusadas sexualmente en su casa, probablemente. Ahora bien, si usted ha crecido en la iglesia, usted se estará preguntando ahora mismo yo les veo la cara de pregunta, aunque me apagaron las luces hoy para que no los viera. ¿Y la Biblia qué dice de esto? Esa es la pregunta pandereta, ¿cierto o no? ¿Y que no va a sacar la Biblia para hablar de este asunto? Chingüe pastor. Yo tengo, hay muchos versículos de esto, no se los voy a enseñar, no, mentira. Voy a hablar de uno nada más. Y uno muy importante. Es un fragmento de una conversación que Jesús tuvo con algunos de sus seguidores, en donde establece la importancia, el valor que le da él a la inocencia de los niños y las niñas. Pero también ahí establece qué piensa él con respecto a los perpetradores del mal contra los niños y contra esa inocencia, porque para él y para Dios no hay impunidad para quien abusa de un niño. No hay impunidad. Y yo sé que esa palabra nos toca, porque sabemos que en nuestra sociedad se está formando una capa de impunidad contra muchas cosas o en muchas áreas. Pero para Dios no hay impunidad. Ahora bien, yo les voy a decir este versículo. Pero no es cierto que usted y yo no necesitamos un versículo bíblico para saber lo que está bien y lo que está mal en este tema. Eso es una panderetada propia nuestra. Religiosidad. ¿Qué necesitamos? Ver un versículo en la Biblia para decir, bueno, entonces sí, el abuso sexual está mal.
¿No es cierto que usted y yo no necesitamos la excusa bíblica para actuar por el bien de nuestros niños y nuestras niñas? Vean el texto. Y dice Jesús, Mateo 18, 5 al 6, Reina Valera contemporánea en este caso: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. De esta manera Jesús nos deja claro cuán valiosa es la inocencia para Él. Recibir a un niño, tratarlo como persona, con todos sus derechos, es recibir al mismo Dios. Está poniendo en el mismo nivel. El valor de la inocencia de un niño es igual a Dios mismo. El valor de la inocencia de un niño y de una niña es exactamente igual a Dios mismo. El mismo valor le está dando Jesús. Esa inocencia soy yo, dice Jesús. Y el que atente contra esa inocencia está atentando contra mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y continúa: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. A cualquiera que ose atentar contra esa inocencia sagrada, más le vale que le aten. Le iría mejor, está diciendo. Tiene que agradecer si alguien le ata una piedra al cuello y lo echa al fondo del mar, porque conmigo no hay impunidad. No hay impunidad contra aquellos que abusan de los menores. Para algunos este texto solo sirve para satisfacer su religiosidad y decir, bueno, entonces sí, Dios está diciendo eso, entonces sí. Pero para mí simplemente es sabido. No lo necesito en este tema. Ustedes y yo sabemos que con o sin texto bíblico el abuso infantil es algo atroz y debemos proteger activamente a los más inocentes de nuestra sociedad. El acto más atroz es el silencio de la gente buena. El acto más atroz. Vean, les voy a contar un fragmento y lo pensé mucho porque digo, qué necio, de mi propia historia. Y por esto es un tema que me traspasa tanto. La mayoría de ustedes saben que yo fui abusado sexualmente por 4 hombres. No era tan niño, yo era un adolescente, tenía 15 años recién cumplidos. Tenía 15 años y 2 días. Y una profesora, la profesora de biología, vio lo que me estaban haciendo. Y nunca hizo nada, y nunca dijo nada. El silencio es lo más atroz. Si usted y yo no hacemos algo, no hacemos nada, estamos matando. Estamos asesinando. Durante tantos años yo me pregunté por qué esta mujer no hizo nada y no habló nada. ¿Por qué esta mujer guardó silencio? Hasta un día después de muchos años, que en un mar de lágrimas yo le dije a mi esposa, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer no tuvo el valor de hablar? Y algunos dicen, es que no es tan grave el abuso sexual como el abuso físico, la violencia física. Hay algunos que creen eso. Yo les voy a decir una cosa, creemos eso porque el abuso físico es evidente, se ve mucho más fácilmente, ¿cierto? Y se escucha, el abuso físico se escucha. En la casa de al lado uno escucha a los niños gritando cuando hay abuso físico, ¿cierto? No, pero el abuso sexual se llora por dentro. Uno se grita, el otro se llora por dentro. Y no es más terrible uno que el otro. Yo quiero ir terminando con esta primera charla con algunos mitos, 6 en total, rápidos, que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que tenemos que destruir. Primer mito, déjenme ver si tengo esto aquí. Es un problema de las clases sociales bajas, mito. Es un problema, eso solo pasa en los lugares más empobrecidos del país porque no tienen educación, porque son personas violentas y todos los prejuicios que nosotros tenemos en nuestra cabeza.
Las estadísticas normalmente nos engañan, ya que un niño o una niña abusada, si es de un estrato social alto, normalmente no acudirá al HNN, al Hospital Nacional de Niños, y por lo tanto probablemente no va a entrar en las estadísticas. ¿Me estoy explicando? Y aunque haya protocolos en todos los hospitales de este país, no siempre están tan especializados en detectar abuso sexual como lo está el Hospital Nacional de Niños. Y por lo tanto hay muchos, sobre todo de la esfera de las clases altas de esta sociedad, donde los niños nunca irían o probablemente no irían al Hospital Nacional de Niños, que se quedan ahí en el limbo. Pero pasa exactamente igual. Segundo mito, es poco frecuente y le ocurre a pocos niños. Ya lo vimos, en realidad es una epidemia. 1 de cada 4 adultos en este planeta admite haber sido abusado sexualmente en su niñez. 1 de cada 4. Tercer mito, los perpetradores tienen alguna patología o abusan bajo los efectos del alcohol. Eso es un mito. Y de hecho el alcohol no acentúa el comportamiento. El que va a hacerlo lo va a hacer con o sin alcohol. Cuarto mito, ya no sé por cuál voy por el cuarto, ¿verdad? Sí. El abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima, todo lo contrario. El abuso sexual infantil, a diferencia de la violación sexual, necesita ocurrir en un ambiente de confianza. Ocurre en un ambiente de confianza. La violación es diferente. El abuso sexual ocurre en un ambiente de confianza. El abuso sexual, quinto mito, a niños se da más por personas homosexuales. Mentira. Probablemente es una persona heterosexual, papá, tío, abuelo, de confianza dentro de la familia. Y un mito extra que quiero añadir, dice que los que son abusados seguramente lo contará a alguien. Mentira, no lo va a contar. No lo va a contar. Muchas veces hay amenazas. Conocí y trabajé en un caso hace algunos años de una niña que ya es adulta, que era abusada por su madre en conjunto con el novio de su madre. La abusaban entre los dos. Y ella tenía una hermanita pequeña y la mamá le decía, si usted le cuenta esto a alguien, a las 2 me las voy a llevar a un orfanato y nunca más nos van a volver a ver. En usted está la responsabilidad. Por eso el abuso se da en un caso, en ambientes de confianza, donde eso puede suceder y donde se puede prolongar durante años y años y años la situación. Vean, yo ya estoy terminando. Esta es una iglesia valiente. Y yo estoy muy orgulloso de esta iglesia, estoy orgulloso de ustedes. Y yo sé que voy a estar orgulloso de lo que hagamos con respecto a este tema. En el pasado hemos levantado la voz por otras poblaciones vulnerables de alguna u otra manera, por otras causas muy importantes en nuestra sociedad. Y hoy quiero cerrar recordándonos a nosotros que somos valientes y que seremos valientes para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Seremos valientes denunciando, pase lo que pase. Es más, lo voy a decir así, en el nombre de Jesús. Seremos valientes denunciando cuando haya que denunciar y proteger. Y en las próximas semanas entonces aprenderemos mucho más de estos temas y tendremos herramientas y cómo hacerlo, etc. Pero yo quiero recordarles qué tipo de iglesia Dios ha puesto en nuestro corazón ser. Los que estuvieron en el aniversario de este año, que cumplimos 10 años, recordarán una canción que hicimos, una canción lema. Bueno, yo no la hice, en realidad fueron los músicos, ¿verdad? Pero es como una canción que es nuestra. ¿Cómo se llama esa canción? Bold. Y así decidimos que nos íbamos a autodefinir nosotros como una iglesia bold. ¿Y bold significa qué? Atrevidos, valientes, osados.